Este programa es presentado por IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto, como siempre, darles la bienvenida a un nuevo programa de Las Pruebas Me Remito. Hace unos pocos días, Secundaria difundió por primera vez la información detallada y desagregada de cada uno de los liceos públicos de nuestro país. Lo hizo a partir de un pedido de acceso a la información que había realizado el diario El País. Y las cifras que se conocieron de repetición desataron la polémica. Primero, por si había que publicarlas o no, si era pertinente o si era información relevante. Pero ni que hablar por los datos que se conocieron en sí. En los liceos públicos de nuestro país, la suma de repetición y deserción alcanza al 32% de los alumnos. Y la situación es un poco más grave incluso si se analiza el promedio de Montevideo, que llega al 40%. Pero hay centros donde la repetición puede llegar hasta el 50%. ¿Qué hay detrás de esas cifras? ¿Qué nos están diciendo? ¿Es la repetición hoy en día un mecanismo válido en la educación actual? Pero sobre todo, ¿por dónde pasan las alternativas, las soluciones? Sobre eso les proponemos una mesa especial para hablar de este tema a fondo, para analizarlo con distintos puntos de vista, con distintos enfoques. Vamos al informe que lo presenta y enseguida le cuento quiénes nos acompañan. La publicación de los datos de repetición con el detalle de cada liceo colocó en el centro del debate la situación de la enseñanza media. En secundaria reconocen los malos resultados. Y esos resultados no son buenos, es un 32% de repetición a nivel nacional, es un resultado que no es satisfactorio. En esos porcentajes ingresan estudiantes que nunca asistieron o que terminan abandonando en diferentes momentos del año, pero por razones no educativas. Seguimos los datos de cerca. En los últimos años van mejorando todos los indicadores, inclusive los de rezago. Y yo vengo preocupado por la evolución de los datos. Si me preguntan si es insuficiente de ninguna manera, si me preguntan si estamos preocupados, sí. Mientras que nosotros no establezcamos premios a la gente que se preocupa porque los muchachos aprendan y que se preocupa por concurrir a clase y es todo igual, entonces cuando no es igual, entonces creo que tenemos los resultados que tenemos. Nosotros no podemos evaluar el compromiso del docente simplemente por el resultado de la promoción, porque hay docentes que pueden tener en el aula 24 alumnos por grupo y hay docentes que tienen 34 o 36 y hay docentes que tienen un contexto de riesgo y hay docentes que no lo tienen. La tasa de egreso del 99% de primaria es mentirosa. Yo no digo que las personas mientan, digo que las cifras son mentirosas y que si no vemos el problema no lo vamos a resolver nunca. Si no vemos que de primaria salen analfabetos, estamos haciendo un daño muy grande. No sé si es por ego o por simplemente defender cargos, no tengo la menor idea. Secundaria tiene mucho que corregir. El interés general lo representan los que se presentan a la elección y la gente vota. Me parece que los gremios tienen que tener voz, pero no voto, y me parece que hay que restaurar el principio de autoridad a partir de que es el Senado de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo, quien designa las autoridades de la educación. Que se ausenta el 20% no creo que sea culpa de ningún gobierno. En vez de hacer como el avestruz de meter la cabeza y esconderla, como hace la senadora Topolansky, diciendo que esto es culpa de la oposición. El problema es el manejo de la información. Sabiendo esos números de las escuelas y todas esas cosas, de los liceos, no dan un pepino el país. Es chicana, política y además barata. Tenemos que decir, acá hay un problema grave y deberíamos juntarnos todos para sacar esto adelante. Y ahí hacer una ensalada con los datos y presentarlos cada tanto como una señal de deterioro. Venimos peleando contra el deterioro, hay que ir más rápido, hay que ir con mayor profundidad. Les cuento cómo está integrada la mesa la noche de hoy. Gustavo de Armas, sociólogo, especialista en políticas sociales de UNICEF, autor de diversos estudios sobre educación. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Pablo Álvarez, es director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Gracias. José Olivera, secretario general de FENAP, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Es profesor de Historia y adscripto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Y Hanna Rodríguez Hertz, doctora en Matemática, grado 5 en Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
desde hace un tiempo se ha interesado por manifestar su preocupación y su interés en temas vinculados a la educación. Lo ha hecho intensamente a través de las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, y en distintas columnas de opinión en varios medios. ¿Qué tal, Hanna? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar a analizar en profundidad las cifras en sí, que yo comentaba al arranque del programa, me gustaría plantearles simplemente a ver cómo ven una de las polémicas, ¿verdad?, que se generó, que es a propósito de si esta información debía ser publicada con el grado de detalle que se publicó o no. Si consideran, como se ha señalado por un lado, que esto aporta al debate público, que lo enriquece, o si entienden que, por el contrario, inciden a la hora de estigmatizar a determinados centros educativos. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinión tienen? Comenzamos por Pablo Álvarez. Bien, lo primero es considerar que la información en general es buena, que la sociedad la tenga y la maneje. Desde el punto de vista educativo no agrega absolutamente nada. Eso no significa que uno se enoje porque se diga, ni significa que se encuentre alguna solución mágica a partir de una exacerbación del verbo político para discutir los temas educativos. Es decir, esto no agrega absolutamente nada a encontrar soluciones en materias educativas, y para los que estudian los temas educativos ya lo sabían desde antes. Todos los datos, el propio CES, el Consejo de Educación Secundaria, viene publicando desde el 2009 estos datos que uno, si se interesa y los quiere desagregar y estudiar, lo puede hacer. Ahora, si quiere tener el trabajo hecho, un político puede pedirle a un medio de comunicación que a través de la ley de acceso a la información le haga el trabajo y luego lo puede leer y salir a decir esas cosas. La ley de educación establece, y acá es un tema también interesante para los legisladores y para los analistas de las leyes, que una ley dice que esto no se debería promover porque genera algún tipo de cuestión negativa, y una ley de información dice que sí. ¿Cómo se accede a la información? Desde el punto de vista de la información es buena, desde el punto de vista educativo no dice absolutamente nada para encontrar soluciones. Vamos con De Armas ahora, si te parece. Sí, yo coincido en líneas generales. Me parece que, los datos que se difundieron, como decía Pablo, para quienes trabajamos con estadísticas educativas o investigamos, no resultaban novedosos. Por decir algo, en Montevideo el porcentaje de repetición, me pueden corregir, quizás los compañeros tengan más fresco el dato, ronda el 40% en ciclo básico o en particular en primer año. Si es 40% en Montevideo en primer año, ciclo básico, liceos públicos, eso significa que seguramente en la periferia tiene que ser mayor por el impacto del contexto sociocultural y en la costa menor. Uno podía aventurar hipótesis incluso respecto a qué valor podía tener en la periferia y en la costa. Puede ser útil tener datos desagregados, pero para los investigadores, no necesariamente para hacerlos públicos, para ver en qué medida inciden otras variables sociodemográficas que tienen ese nivel de desagregación. En un sistema educativo diferente al nuestro, como el chileno u otros, donde las instituciones compiten por alumnos, los centros son autónomos y tienen una capacidad de incidir fuertemente, es precondición la publicación de estos datos. En un sistema educativo como el uruguayo, como el de Finlandia, no. ¿Olivera? Sí, efectivamente coincido con lo que ha planteado Pablo Álvarez y también De Armas. En líneas generales, nuestra preocupación central está en el manejo que se haga de esta información. Y creo que además cae en un momento muy complejo la realidad del país. Y está claro que la campaña electoral está instalada, que el tema de educación es un convidado de piedra en el marco de la futura puja electoral, al igual que otros temas que tienen que ver con la seguridad y la política económica. Esto es así en el mundo. Si no, veamos lo que pasó en Chile hace poco, veamos lo que pasó en la propia ciudad de Nueva York, donde la disputa por la alcaldía tuvo como eje central el tema de educación. Entonces, nosotros lo que advertimos es, ojo con el manejo que se hacen de estos datos. Como bien decía De Armas, estos los conocíamos. Muchos reclamos que tenían que ver con mejorar las condiciones de aprendizaje, mejorar las condiciones de trabajo, la necesidad de contar con ciertos recursos, obedecían a que estos datos los conocíamos. E incluso nosotros como actor privilegiado, por si quiere decir, en el acto educativo, siempre accedíamos a los datos globales sin tener la posibilidad de saber qué pasaba en cada una de las instituciones, porque esta era una cuestión que la administración siempre tomó como criterio. ¿Ana? Bueno, yo coincido con lo que dicen también, pero a mí me parece que generó un estado de alarma público que tal vez sea disparador de que se hagan cosas. En lo personal creo que las cifras no son alarmantes, lo que es alarmante es la distribución. Y lo que es alarmante es que la repetición sea un mecanismo, una herramienta pedagógica. En Finlandia, 1 de cada 3 estudiantes recibe ayuda especial. O sea, el mismo número. La diferencia es que en Finlandia se detecta tempranamente el problema y se lo atiende, y aquí se lo manda a repetir. Pero o sea, la cifra no es alarmante. Lo que es alarmante es lo que estamos haciendo con ella.
Eso es lo que creo yo. Ya que los cuatro opinan lo mismo, me permito poner los argumentos de quienes no coinciden, ¿verdad? Porque en el ámbito educativo en general, incluso en los partidos políticos, quienes se especializan en temas educativos también están de acuerdo en que no se difunda la información por cada centro. Sin embargo, les consulto, a ver, ¿no creen que, por ejemplo, el hecho simplemente de que, como decís tú, que se hagan públicos estos datos nuevamente, quizás ustedes dicen, no, los que estudiábamos el tema lo sabíamos, capaz que para la sociedad en su conjunto no, y esto pone nuevamente el tema arriba de la mesa para permitir la discusión. Pero además, el hecho de que cada centro conozca sus propios, conozca que se difunden sus propios resultados, ¿no puede incentivar el querer superarse, el querer mejorar, por ejemplo? ¿Cómo lo ven? A ver. Bueno, yo creo que esto funcionaría, como bien decía de Armas, en una lógica de un sistema como el chileno, donde las instituciones compiten entre sí. Esa no es la lógica, por suerte, y por definiciones políticas del sistema educativo. A sí mismo, ¿no? Está bien, pero los centros lo conocen los datos, o sea, porque lo de la difusión pública es relativo. Los padres, los propios docentes, los propios estudiantes, los propios equipos directivos de los centros saben cuáles son sus datos y resultados. Y esto ha llevado históricamente a que los propios centros incluso establezcan políticas y acciones concretas para revertir esos resultados, porque si no diríamos que hay una responsabilidad al grado tal de que ninguna institución se hace nada por variar estos resultados, y esto no es así. Sí, tres anotaciones. Una, es muy importante que se difundan datos sobre educación, como decía Pablo. Es importante y que se difundan, que hayan series de tiempo que permita ver si la repetición va aumentando, va descendiendo, por dos razones. La primera, a mi juicio más importante, porque es información para elaborar políticas públicas, para mejorar algo que hay que mejorar. Y segundo, porque también es un acto de transparencia. Que la información estaba disponible en las páginas web. Si la gente no las consulta es otro problema. Basta entrar al Observatorio de Educación de la ANEP, a la página web, y uno tiene series históricas de repetición abiertas por regiones, incluso por departamentos, año 2000 a 2012, y por grado. Algo que no se ha dicho en estos días, que a mí al menos me sorprende, es que la repetición en cuarto grado viene descendiendo desde el 2006. A mí como investigador me interesa y me rompo la cabeza para explicar eso, porque uno dice, bueno, ¿cómo puede ser la tendencia alcista de primero a tercero desde el 2002 y el descenso en cuarto año? Da como pregunta de investigación. Punto uno. Punto dos. Yo estoy de acuerdo que las instituciones tienen la información. De hecho, uno podría hasta tener salidas de información desde las oficinas centrales dirigidas a las direcciones para decirle, mire que usted en su institución la repetición está aumentando, está descendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes podrían decir, bueno, la comparación con otras instituciones, pero ahí entramos en una lógica que ideológicamente puede ser válida. Yo admito una discusión ideológica, alguien diga, es bueno que compitan, pero es otro formato. Que digan, bueno, me quiero superar en comparación a, y entonces tengo que tener información, saber cómo le fue al otro liceo. No es el formato de la educación de Uruguay, y creo que no es la tradición o la ideología en la que reposa ese formato. Y tercera observación, respecto al tema de estigmatización. Yo no estoy a favor que se difundan los datos a nivel de centro, porque no creo que agregue demasiado en nuestro formato y de acuerdo a nuestra concepción de educación. Sí que haya una apertura a nivel de departamentos y eventualmente de regiones, para que uno vea, por ejemplo, si en la periferia tiene niveles muy altos de repetición, qué tipo de políticas tiene que dedicar a algún sector o región en particular. Pero no afirmaría tan contundentemente lo de la estigmatización, porque será por deformación de sociólogo. Eso es una hipótesis, no está probado, no está estudiado. Puede ser plausible, es casi sentido común. Uno dice, bueno, si uno va a una institución con altos niveles de repetición, se puede sentir mal, los padres... Bueno, son hipótesis, pero no lo afirmemos como un hecho dado, porque no hay, yo no conozco un solo estudio en Uruguay respecto al tema. Es plausible, pero no es un hecho confirmado. Sí. Creo que, insistiendo sobre el punto, y me parece que hay que salir rápido. O sea, la discusión no puede ser si está bien mandar los datos. Ya vamos a pasar entre el abandono del sistema político de la educación y el vedetismo, prefiero el vedetismo. Así que todos los políticos hagan hablar sobre educación, me parece mejor a que no hablen. Si lo único que pueden decir es que hay que poner los datos, prefiero que hagan eso. Desde el punto de vista del debate educativo, porque me parece que es de las cosas más democráticas en nuestro país, todos podemos hablar de educación porque creemos que estamos vinculados. O tenemos un hermano, un hijo, pasamos por ahí, pasamos un poquito que pasamos. Todos tenemos un vínculo y eso me parece que es fabuloso. El principal problema para mí siguen siendo dos a la hora del debate. Uno, para mí, es la gráfica, creo que Hanna la debe tener ahí porque maneja muy bien los papeles. Yo le llamo la bomba de racimo de la educación de nuestras sociedades latinoamericanas. Y es, uno ve un cohete que va derechito, como un misil, como lamentablemente estamos acostumbrados a ver últimamente en las pantallas de la televisión en nuestras casas, y a medida que va pasando el tiempo,
empieza a desgranarse ese misil en función de la situación socioeconómica, en función de la pobreza. Cuanto más pobre, más rápido se cae la bomba arriba de tu casa. Es decir, por allí está la gráfica y uno va viendo cómo hasta sexto de escuela, más o menos, ricos y pobres, tienen el mismo trayecto, y a partir de sexto de escuela hasta sexto liceo, y si queremos hasta la universidad todavía, el trayecto es... Acá nos está la cámara. Yo no sé cómo se hace en esto en televisión, pero acá está esta gráfica. La pueden ver si quieren en el anuario estadístico que publica el Ministerio de Educación y Cultura, y esta serie viene manteniéndose hace tiempo. Esto que caen primero son los pobres, lo que caen después son los ricos. Ese es uno de los principales problemas que me parece que tenemos que discutir. Y el segundo elemento tiene que ver con los contenidos. Porque yo quiero decir, ¿repiten o no repiten? ¿Haciendo qué? Y lo que no se discute es, decimos Varela. Varela quería a los gauchos, a los pobres y todo portándose bien. Había un modelo de sociedad para construir, que se junten todos, el pobre, el rico, el gaucho, el analfabeto, en la escuela. Decimos laica, gratuita y obligatoria. A veces no era el orden original. El orden original era que para que vayan todos, primero tiene que ser gratuita. Y después tenía que ser laica, por una cuestión social, y después venía el título obligatoria. ¿Qué queremos que se enseñe o qué queremos que se aprende? Esa es una discusión del mundo adulto y no de los jóvenes ni de los niños. Nosotros, como adultos, ¿qué sociedad queremos construir? Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a exigir la educación? Y ahí vamos a preguntarnos, y termino, ¿de qué abandonan los niños? ¿O a qué repiten los niños? Si la educación no significa un referente para transformar la vida de la gente elige otros caminos. A no ser que tengamos un mandato imperativo moral como sociedad para transitar por ella a pesar de todo. Hoy eso en nuestras sociedades lamentablemente no pasa. Paga mejor otras cosas. Los modelos de éxito que se promueven a nivel de los grandes medios de comunicación y nuestros propios modelos de éxito son otros. No es el tipo formado de si corremos bien y le pegamos bien a la pelota, si tenemos un buen cuerpo y nos va bien y conocemos a alguien que nos saque a pasear y nos dé un buen trabajo. Son otros modelos. Entonces, la discusión está mucho más entre los 99 legisladores y todo el sistema político y los responsables que en los jóvenes y en los niños. Ana, ¿querés agregar algo de este punto? No, lo único que, a mí me parece que un efecto lateral bueno, si se quiere, de esto es que se generó alarma pública. Es horrible, pero en un estudio de Aristimuño y de Armas decía que a veces los cambios son provocados justamente por este tipo de cosas, porque se genera el horror, ahora tenemos que hacer algo, y bueno, ese puede ser un buen efecto. Y otra cosa más sobre... Siempre se mencionan 3 principios, pero hay un cuarto principio vareliano, que era la universalidad. Y se le olvidó al uruguayo eso, no sé por qué. Si les parece, ahora en el próximo bloque profundizamos a ver a propósito de qué hay detrás de esas cifras que ustedes empezaban a esbozar. Lo que si no, vamos a contar que el director general de Secretaría del Ministerio copió, ¿eh? Yo le pasé, ¿no? ¿Que usó el trencito? No. Volvemos enseguida para analizar estas cifras. Los datos que se conocieron hace unos pocos días de secundaria a propósito de la repetición que alcanza al 32% de los alumnos de los liceos públicos ha despertado un llamado de atención. Sobre eso estamos conversando, analizando esta noche en A las Pruebas Me Remito. Ya quedaban planteados varios de los aspectos un poco que surgen con este tema, ¿verdad? Pero yo lo que les propongo ahora es analizar un poco qué es lo que hay detrás de estas cifras. Seguramente haya una multicausalidad, como sucede habitualmente en este tipo de situaciones. Menciono algunas de las que se han comentado estos días. No sé, el contexto socioeconómico, como bien lo comentaba de Armas, la actitud también de las familias, los proyectos propiamente de cada centro educativo, ¿verdad? En fin, hay muchos. Me gustaría saber, a ver, qué lectura hacen ustedes de el dato como tal de repetición y qué incidencia le dan a estos factores. ¿Cómo la ven? Yo creo que hay un modelo que dice hay que aprender tal cosa de tal forma, lo tabulamos para las personas y el que pasa por allí pasa bien y el que no pasa es sancionado. ¿Cómo es sancionado? Empezar de vuelta. Es como si para correr los 100 metros vos tuvieras que correrlo en 10 segundos, si lo corres en 12, corre de vuelta. En vez de hacer otra cosa, vas a estar cansado. No, en verdad de vuelta. Ese es un modelo. Se aplica y para nosotros nos parece natural, entonces discutimos con una centralidad brutal. No es lo que se aplica en todos lados, ni es lo que se aplica en lo que ahora está de moda, que son los países nórdicos, en Finlandia. No es lo que se aplica. Ahora, por suerte, todo el mundo está viajando hasta Finlandia, vendrá con algunas cosas. Es muy probable que con las cosas que vieron no las promuevan,
porque allá no se entra temprano a la escuela, se entra a los 7 años, allá no se analiza permanentemente a los gurises, no se analiza permanentemente a los docentes, se les paga bien, hay un criterio alto de selección. Es probable que los que están viajando a Finlandia, cuando vengan, hablen de otra cosa. Eso es lo que hoy estamos discutiendo y es qué está reflejando esto. Cuando un niño o un joven no egresa, repite, ¿qué es lo que pasó? Esa es la discusión que nosotros tenemos que vivir, analizar para ver cómo ellos están viviendo. Y lo que yo veo, y termino, creo que lo que pasa es que no pasa en el centro educativo lo que les pasa a la vida. Y eso no es lo que tenemos que reflexionar. ¿José? Sí, yo creo que Pablo planteaba un tema que me parece fundamental y en cierto sentido es para qué educamos. Y esto tiene que ver con una discusión que en primer lugar debe involucrar al conjunto de la sociedad. No es un tema ni de los técnicos, ni de los docentes, ni exclusivamente de los partidos políticos. Debe estar, yo diría, como primer elemento allí en esa discusión, la familia, ¿verdad? Y esto implica ir hacia un nuevo contrato fundacional. Y esta pregunta no se ha dado respuesta en el Uruguay. Porque, en definitiva, ha habido dificultades para generar las condiciones y permitir crear los ámbitos que generen estos consensos que son importantes. Después vendrán en segundo lugar algunas otras discusiones de tipo ya técnico-pedagógico, pero esto es central. Es decir, bueno, ¿para qué educamos? ¿Para qué queremos el sistema educativo? Segundo elemento, hay que pensar el sistema educativo integralmente. Y hay errores que se están cometiendo hoy día. Por ejemplo, el próximo Congreso de Educación deja fuera la discusión central en el mismo todo el tema de la educación inicial y primaria. O sea, discutimos la educación a partir de educación media. Por los avatares tal vez de la cotidianidad, la inmediatez, pero es necesario discutir el sistema educativo en su conjunto. Tercer elemento, no se decreta la inclusión social, sino se generan las condiciones para esa inclusión social. Y nosotros tenemos un problema de esta naturaleza. Tenemos instituciones educativas pensadas en el siglo XIX, docentes formados en el siglo XX y alumnos que pertenecen al siglo XXI. ¿Cómo conjugamos esas tres cosas? Es un parte el desafío. ¿Hanna? Bueno, yo acá pedía asesoramiento de Robert Silva, a quien le agradezco, sobre cuáles eran los factores que él veía. Y él me apuntaba que varios, yo selecciono algunos. Uno es la ruptura del vínculo entre la educación, familia y alumnos. Luego, que el contexto y la procedencia de los alumnos está determinando el éxito o el fracaso escolar. Y la excesiva fragmentación de los tramos o niveles educativos en cuanto a los contenidos. Yo quiero hacer ahora otras consideraciones mías. Una es sobre lo que hablábamos en el corte, de que no se está teniendo en cuenta de que si bien la no aprobación creció un 6.6, la desvinculación se redujo un 16.6. O sea, se está repitiendo más, pero se está reteniendo más a costa de una mayor repetición, pero se está reteniendo más. Y la última consideración es como docente. ¿Qué ocurre? Los estudiantes son muy diversos, entonces uno no puede dar clase para todos. Uno da clase para un alumno que no existe, que es el alumno promedio. El alumno promedio no existe. Y uno elige eso porque es el punto más cercano para el resto de los alumnos. Si uno eligiera al más brillante, quedaría fuera el 90%. Entonces uno elige un punto intermedio en donde uno cree que todos los demás van a poder acceder. Y de afuera, pero de todas maneras, siempre va a quedar gente que quede demasiado lejos de ese alumno que no existe. ¿Tá? Entonces, creo que lo que está ocurriendo es que no tenemos otros mecanismos complementarios en la educación especial, gente que detecte tempranamente a quien no está pudiendo llevarlo, se aburre, tiene otros problemas en la casa, tiene dislexia, tiene esto, hay infinitos factores que pueden hacer que no se llegue a eso, ¿no? Eso me parece. Factores, bien sintético. Si bien, y creo que esto lo vamos a discutir más adelante, la repetición no es equivalente o no es una medida perfecta, a mi juicio, está lejos de ser una medida perfecta del nivel o del porcentaje de niños o adolescentes que no alcanzan determinados aprendizajes suficientes, sino que es una medida de cuánto se aplica el instrumento. De todas maneras está asociada a los aprendizajes y los aprendizajes están fuertemente determinados por el contexto sociocultural. En general, toda la investigación empírica, toda la literatura muestra que esa es la principal o una de las principales variables, pero no es la única. Y voy a tomar un dato, no personalizando en instituciones,
algo que ya delatábamos en el bloque pasado. En la periferia de Montevideo, los liceos públicos tienen niveles de repetición, muchos de ellos superiores al 50%. Pero en la costa tienen niveles de repetición del 30%. Los alumnos que asisten a los liceos públicos de la costa pertenecen en su gran mayoría a los sectores medios y medios altos e incluso a sectores altos. Allí no podemos acudir a una clásica explicación sociológica del nivel de ingreso, el capital cultural, etc. Puede haber explicaciones de otro tipo de ruptura cultural, etcétera, etcétera. Pero a mi juicio juegan allí más explicaciones estrictamente educativas. Y me quedo con algo que decía José. Las instituciones fueron pensadas en el siglo XIX, los docentes en el siglo XX y tenemos alumnos del siglo XXI. Yo creo que tenemos un formato de sistema educativo y en particular contenidos curriculares, en particular en la educación media, aunque no es por cargarle la tinta a esa educación media, y formas de evaluación y prácticas que conspiran contra la retención de los alumnos. Entendiendo por retención no aguantarlos dentro del aula y cerrarles la puerta, sino proteger la trayectoria educativa. Y digo esto porque Uruguay, en 6º año de escuela, y ya no tomo repetición, tomo los resultados de las pruebas estandarizadas de aprendizaje de UNESCO regional, CERCE. Uruguay sale en 6º año de escuela en matemática y lectura y en ciencias solo detrás de Cuba y en algún caso de Chile. Y tiene los niveles de repetición más bajos de América Latina en 6º año, que son bajos en todos los países, no en Uruguay. 2% promedio en todos los países, repetición en 6º año de escuela. Pero luego, en educación media básica, tiene una ruptura radical de formato. Entonces yo creo que allí, y ya hace tiempo, desde distintas posiciones, todos de alguna manera vamos convergiendo hacia que hay que hacer esfuerzos para articular mejor esos dos ciclos. Hay que asegurar que los chiquilines pasen por lo menos todos ellos por un ciclo educativo de 12 años, que implica educación inicial, educación primaria y un buen tramo largo de la educación media básica. Y avanzar hacia una educación media superior, donde los contenidos generalistas se imbriquen más con los contenidos tecnológicos. Creo que ese es el gran desafío, proteger la trayectoria educativa de los gurises. A propósito de eso y de algunas de las cosas que han comentado, quizás los televidentes se lo están planteando, ¿no? Yo creo, o por lo menos tengo el recuerdo, que en otras épocas el repetidor se lo sancionaba socialmente de alguna forma, ¿no? Ahora, ¿no se está cargando demasiado las tintas, las responsabilidades en los factores externos, en lo que ustedes están comentando? ¿No hay falta de disciplina? No en todos, por supuesto, pero ¿no hay cierta falta de disciplina, quizás de los propios estudiantes, cierta falta de hábitos de estudio? Por ejemplo, les comento, una nota del Observador de hace unos días relataba justamente esta situación, ¿no? En un patio del Liceo 16 conversan 5 adolescentes que están en distintos cursos. 3 de ellos repitieron algún año y uno, Andrés, decía, va camino a repetir por segunda vez. Entonces el periodista le preguntaba, bueno, ¿cómo es el proceso? Me empiezo a aburrir, me voy quedando, empiezo a entrar tarde a clase y ta. Bueno, ¿el liceo tiene algún apoyo?, le preguntaban, y él decía, sí, pero no le doy bola, y este año me pasó lo mismo. ¿Ya sabes que vas a repetir? Sí, me aburrí y ahora tengo muchas faltas. Obviamente, esto es una situación particular, ¿no? Pero ustedes al analizarlo veían todos en esos otros factores. ¿Qué está pasando por este lado? ¿Ven algo de eso? Bueno, yo creo que no podemos cargar las tintas a los jóvenes y a los adolescentes. Yo creo que es el reflejo de la sociedad que hemos construido los adultos. También. ¿Cuál es el valor del trabajo? ¿Cuál es el valor del esfuerzo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Es el único presente? ¿Cuáles son los modelos de éxito, como decía Pablo? O sea, estos elementos van generando una serie de conceptos, de ideas en la sociedad que permea el mundo adulto y las construyó el mundo adulto y se transmite a las nuevas generaciones. Y hay que trabajar con eso. Y si a esto le asociamos que las escuelas o las instituciones educativas son una especie de guardería donde quien está al frente es una especie de payaso que su único objetivo o su tarea primordial es entretener a los muchachos, bueno, tenemos un lindo problema entre manos. Entonces, yo creo que acá el responsable de esta situación es el mundo adulto y es el que tiene que reflexionar y ofrecer prospectivamente algunas propuestas que permitan vencer estas cuestiones. Porque ahí introducías todo otro tema, ¿no? El rol que tiene que tener el profesor. Muchas veces se dice, lo hablábamos atrás de cámara, ¿no? De decir, el profesor tiene que motivar, tiene que entretener, tiene que... No siempre estudiamos y nos resultó interesante o entretenido lo que estábamos analizando, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Jana? Hoy hablábamos de eso. Creo que el docente ha dejado de ser una figura admirable dentro del salón de clase y eso le hace perder autoridad en el sentido bueno de la autoridad. Creo que el docente se ha convertido en un objeto más de consumo. Ay, no me entretiene, no, me embolo, hace zapping con nosotros, o sea, no, es un tema mucho más profundo. Pero también hay un tema social atrás, que es que la razón por la cual también se ha perdido esa admiración al docente
el docente ya no va a provocar un cambio en mi vida. No, ni para los ricos ni para los pobres. A los ricos no los hace reflexionar, a los pobres no los saca de pobres. Entonces, no es una persona relevante en la vida y es un problema que, como dice José, hemos construido todos. O sea, la educación no es un motor de movilización social. La sociedad está totalmente estanca y la educación casi que es un motor de reafirmación en el compartimiento que le toca a cada uno. Y yo creo que eso genera todo ese fenómeno. Comparto absolutamente las cosas que han planteado. A veces uno tiene miedo de que por querer discutir lo que entiende profundo o fundamental, la gente termina diciendo esto no están discutiendo lo que hay que discutir, ¿no? Y a veces es el atajo, ¿no? Para no discutir lo que hay que discutir, discutamos de otra cosa. Y yo creo que hoy discutir de la educación es imposible si no discutimos la sociedad que tenemos. Y esto va más allá de derecha e izquierda, es un proyecto de convivencia que tenemos como sociedad. Ese es, me parece, el elemento central. No debe haber nada más político que el acto educativo. Es lo que una generación cree que la otra tiene que hacer. Eso es un elemento fundamentalmente político. Y no podemos pensar que eso lo vamos a medir con un rendimiento mensual. Entonces, creo que hay que también atender a la situación de los gurises y no significa desresponsabilizarlos. Esa nota me parece que está muy buena. El periodista pudo haber un día al liceo y encontrarlo. El docente lo sabe a diario. El tema es que tal vez el docente no tenga posibilidad de ejercer la autoridad que otrora y la sociedad cree que aún tiene para ir a preguntarle ¿cómo puedo darte una mano? Y el botija prefiere abandonar porque en el fondo, repito, y repetir ya tampoco está tan mal, porque yo sé que eso no va a cambiar mi vida. No va a generarme, no va a dejarme fuera del laburo, ni va a dejarme fuera de mi grupo de amigos. Por lo tanto, no me transforma, ni salvar, ni repetir. Y eso es producto de lo que nosotros, como adultos, marcamos como una pauta de comportamiento, un modelo de éxito y de convivencia. Y eso es lo que hay que discutir. Sí, yo creo, a ver, todas las variables a las que se hizo referencia forman parte del telón de fondo, del trasfondo, y que operan aquí, en Finlandia, en Suecia, en Estados Unidos, Bélgica, Argentina, Chile, Brasil. O sea, hay un cambio cultural muy profundo que tiene que ver con el acceso a la información. Ya el docente no es el único canal para acceder a información, la globalización, la más mediatización de sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Eso juega obviamente con diversas intensidades dependiendo de la sociedad, en todas las sociedades. Sin embargo, obtienen resultados diferentes respecto, por ejemplo, de la retención y de la trayectoria educativa. Entonces, sin desconocer que esas variables están y que probablemente corremos con viento en contra de las sociedades para defender la educación, bueno, hay variables que hacen al propio diseño institucional, al currículum, a las prácticas, a las formas de evaluación que quizás no están ayudando lo que podrían ayudar. Y yo, insisto, no es para plantear una discusión maniquea que no sirve en estos temas respecto a primaria versus educación media básica. Primaria está haciendo bien las cosas, educación media básica no. Sería un error garrafal. Pero sí deberíamos atender la articulación entre esos dos ciclos como un problema que tenemos. Porque, mirá, hay un dato donde Uruguay es absolutamente atípico. Tienen que hacer un acto de fe o si no ir a la página web de UNESCO, a las bases en línea, datos provistos por los Ministerios de Educación de todos los países. La brecha que hay entre la repetición en el último año de la educación primaria y el primer año de educación media, o sea, en nuestro caso entre sexto y séptimo año, la brecha en Uruguay en la educación pública, que es 2 a 30 o 32%, esa brecha no existe en ningún país del mundo. Y eso, pensado en la trayectoria concreta de un chiquilín, es un drama. O sea, pasa realmente de un mundo, no digo que sea bueno, el mejor, a otro muy diferente. Esto, yo insisto, siempre lo menciono y no tiene nada de oportunismo ni de políticamente correcto. El primero en detectarlo fue Julio Castro en un artículo que escribió en 1949, donde decía articulación entre educación primaria y secundaria. Entonces, ahí hay un desafío. Y lo otro, este es un problema global en la sociedad uruguaya. No es solo un problema de educación pública, está más agravado en la educación pública porque educación pública tiene alumnos de contexto sociocultural bajo, medio y algo de medio alto, versus la educación privada que básicamente tiene alumnos de contexto sociocultural alto, medio alto y algo de medio. Y eso es lo que explica diferencias en los valores agregados, el perfil. Pero en la educación privada también hay problemas que no se discuten. Doy un dato que es muy elocuente en este sentido. Si tú vas a la encuesta nacional de adolescencia y juventud del año 2008, jóvenes entre 20 y 29 años de Montevideo que solo asistieron a educación privada, allí el televidente entenderá el perfil, se lo puede dibujar al chiquilín, en qué barrio vive, más o menos cómo es su familia, contexto, etcétera, etcétera. Solo el 42% de ellos terminaron educación media superior
superior en tiempo y forma. Esto es, grosso modo, 18 años, por lo tanto, sin haber repetido. El 20 y pico % terminó con rezago y casi el 30% abandonó. Y abandonó porque cuando le preguntan en la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, ¿por qué me aburro? Porque lo que me están enseñando no me interesa, no creo que me va a ser útil. Y esas son respuestas muy parecidas a los que hicieron la trayectoria en educación pública y pertenecen a los sectores medios y medios altos. Entonces deberíamos, está bien, está la discusión de fondo respecto a, tampoco vamos a hacer la educación como un acto reflejo o espejo a la demanda de lo que quieran, porque es también un acto de ruptura de la educación, de enseñar cosas que no necesariamente es lo que vos querés en ese momento de tu vida, pero que van a ser súper útiles para tu desarrollo. Pero entonces deberíamos ponernos a discutir también sobre estas cuestiones que son educativas, contenidos, objetivos, currículum, formato, prácticas docentes, evaluación. Continuamos, si te parece, en el próximo bloque profundizando sobre ese tema. Quédense así, enseguida volvemos para seguir en este debate. Dice que el 32% de los alumnos del liceo público no llegue a aprobar el año. ¿Qué hay detrás de esas cifras? Sobre eso estamos discutiendo, analizando en esta mesa redonda que hemos conformado esta noche en A las Pruebas Me Remito. Antes de meternos en un poco lo que puede ser hacia adelante, ¿verdad? En lo que pueden ser posibles reformas, posibles alternativas a esta situación que está planteada, me gustaría, Álvarez, más allá de los cambios de fondo, entonces, ver qué se está haciendo hoy en día para empezar ya a revertir esta situación. Sabiendo que hay que ser breves, yo diría, lo primero que se está intentando hacer es tener una política pública interinstitucional para atender los problemas de la educación. Esto cambia la mirada de creer que la escuela es la responsable de todo. Primero es un cambio de enfoque. Para ese cambio de enfoque es entender que el niño y el joven están adentro del centro educativo y están afuera. Por lo tanto, varios de los programas tienen que ver con la revinculación y tienen parte del éxito que se señalaba con las cifras que decía Hanna. Es decir, efectivamente atender a lo que está afuera para que esté adentro, porque nos parece que es más importante que esté allí. Programas como Aprender, el Maestro Comunitario, los enfoques que tienen que ver con la revinculación a través de lo que sirvió el Plan Ceibal también me parece que han sido políticas que van en ese sentido, y el incremento presupuestal para atender las demandas que aumentan en materia de los centros educativos, no solamente en salario docente, que también es importante, sino para las transformaciones en inversión que se tienen que generar. Es decir, programas que revinculen, que apoyen a la estructura educativa y que permitan el trabajo a través de un estímulo en la inversión presupuestal. Olivera, por otro lado, en estos días, cuando surgió este tema nuevamente, bueno, se mencionó mucho el alto nivel de conflictividad, por ejemplo, que se dio este año, donde se suspendieron muchas clases. En ese sentido, ¿qué rol, qué responsabilidad le caben a los sindicatos de la educación, la situación actual, verdad? Bien, yo creo que es parte de lo que decíamos hoy, el manejo a veces intencional o muy mal intencionado de algunos datos o de estos datos en concreto. Explicar que al 2012 teníamos estos datos y que la consecuencia o es consecuencia de los paros que se hicieron en el 2013 no resiste menor análisis, ¿verdad? Y hay una clara mala intencionalidad en ello. Obviamente para algunos actores políticos la mejor lógica, el mejor sindicato es el que no existe. Pero hoy estamos en otro Uruguay, en otro contexto político. Y uno de los desafíos que tenemos, y lo asumimos autocríticamente, es transformar los sindicatos, es llevarlo de un plano meramente reivindicativo a un plano más programático y a involucrarlos con ese programa o la generación de propuestas que contribuyan a la conformación de un programa. Este es parte de un desafío que en Uruguay algunos sindicatos venimos impulsando en un contexto latinoamericano. De hecho, los dos encuentros del movimiento pedagógico latinoamericano van en ese sentido, porque de lo que se trata también es de darle voz o de volver a darle voz a los actores de la educación como son los docentes, que en algún momento fueron borrados del mapa, se los redujo a un mero papel de instrumentador de cosas o de definiciones que tomaban otros, incluso si no tenían buenos resultados se los culpaba sin evaluar que las políticas que se estaban aplicando eran las correctas o no. De Armas, Hanna, me gustaría retomar algún aspecto que ustedes ya han comenzado a desarrollar a lo largo de sus anteriores intervenciones, que es, hoy en día entienden que la repetición es una herramienta útil en la educación actual. En el debate pedagógico hay muchísimos autores, buena parte de la literatura, que señala que la repetición como medida de remediación educativa no es útil, no es eficiente y que tiene
consecuencias negativas o externalidades negativas muy importantes. Por ejemplo, el estímulo al abandono o la deserción, porque se va desvinculando de su grupo de edad o de pares el estudiante. Obviamente hay sistemas educativos donde se sigue aplicando y no necesariamente una correlación clarísima entre los resultados, por ejemplo, en prueba de aprendizaje y los niveles de repetición. Eso por un lado, pero para ejemplificarlo, porque yo creo que al televidente esto le sirve. De 22 países de la OECD con información disponible en las bases de datos de UNESCO, la mitad aproximadamente, un poco menos, 9 de ellos, o no tienen repetición formalmente o la repetición es un ultimísimo recurso que está muy atado a normas. Doy un ejemplo concreto, Noruega, promoción automática, por ejemplo. Me vengo a América Latina, Chile, Cuba, que tienen promoción automática entre algunos grados. España, que tiene regulado hasta cuántas veces se puede repetir en primaria o en media. Entonces, me parece que allí por lo menos, ya digo, no comparando con América Latina exclusivamente, comparando con los países más desarrollados que tienen mayores niveles o puntajes en las pruebas estandarizadas de conocimiento, mayores niveles de acceso a educación terciaria, etcétera, 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 allí podremos ver en el debate que la repetición es un instrumento que se viene discutiendo y está en revisión desde hace 30 años. ¿Hanna? Bueno, a mí no me parece una buena herramienta. El estudio de Aristimuño de Armas lo da plena documentación sobre el asunto. El tema es qué se hace. Porque, claro, algo que ¿por qué se cambia? La promoción automática no me convence tampoco, claro, porque el chico eventualmente no entiende nada de lo que está asistiendo y termina desvinculándose porque se siente sapo de otro pozo. Entonces, para mí lo mejor que he conocido es lo que hacen los finlandeses, que tienen educación especial. Claro. La educación especial no es algo estigmatizante. Los chicos les gusta ir a la educación especial. De hecho, 1/3 recibe educación especial cada año y a lo largo de toda la carrera más de la mitad de los finlandeses terminan recibiendo educación especial. O sea, no es especial. En algún momento de tu vida tuviste la situación en que precisaste que te expliquen mejor una cosa, que se preocupen por vos. Y los maestros discuten en equipo. O sea, y se cuentan cosas, yo qué sé, se siente mal porque le dicen gorda. O sea, cosas que a veces son menores para lo que es el mundo adulto y que para un niño puede significar que se desvincule de la institución. O sea, ¿Me permitís una acotación a lo que dice Hanna, quizás porque pueda generar en el mundo de la educación algún malentendido por temas de jerga? Cuando hablamos de educación especial, en el caso de Finlandia y muchos otros países, no es lo que, por ejemplo, en Uruguay se entiende como educación especial para niños con discapacidad, sino apoyos especiales para aquellos niños o adolescentes que no han alcanzado al cabo de un año lectivo determinados niveles de aprendizaje. Y eso se puede llamar tutores, referentes pares, pensando en compromiso educativo, mentores. Eso también existe en el sistema educativo norteamericano. Incluso en Uruguay, a la salida de la dictadura, quienes cursamos el ciclo básico en la década de los fines de los 80, principios de los 90, teníamos la recuperación paralela, por ejemplo, como un mecanismo de apoyatura. Claro, pero o sea, es un mecanismo no reactivo, sino anticipador. Claro. En base a información que manejan las instituciones que dicen, mira, el perfil de este alumno es probable que en determinado cuello de botella no alcance determinados aprendizajes, hay que hacer una actividad preventiva. Exacto. Y de acompañamiento personalizado, esa es la clave, grupos pequeños, varios docentes, acompañamiento personalizado. Hanna, tú sos docente, pero de la universidad. ¿Qué te llevó a vincularte con los temas de educación, a interesarte por estudiar, por analizarlos, por opinar? En realidad fue a partir de las redes sociales. En un momento, o sea, yo me metí en las redes para militar por la causa científica, pero después me di cuenta que la causa científica es un apéndice de lo que ocurre en realidad, el tema de educación, que es mucho más estructural. Y lo primero fue justamente ver el modelo finlandés. Me crucé con el modelo finlandés en noviembre del 2011, empecé a estudiarlo, me pareció algo que tenía mucha semejanza con la estructura social de Uruguay en el momento en que se lo inició. Y después fue más profundo que eso. A mí me han criticado mucho por meterme en este tema y opinar de este tema, pero yo, es más, pensé si venía hoy acá y decidí que sí, porque yo creo que esto es un tema social. No puede ser un tema que lo manejen solo los expertos o los docentes de primaria o secundaria. Es un tema social. Y lo bueno que tiene esta alarma pública que se ha generado es que ahora
como dice Pablo, prefiero que opinen todos y no que haya una desidia o un desinterés sobre este tema. Es un tema central en nuestra sociedad y por eso me metí en esto, lo estudio, me he reunido con gente, manejo algunos números, seguramente todos los que están en esta mesa saben mucho más que yo del tema, pero yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que involucrarnos y estudiarlos y reclamar y proponer sobre todo. O sea, yo miraba en el anuario, en el reporte social, las encuestas sobre qué hay que hacer para mejorar. Y la gente tiene mucho sentido común. O sea, lo que propone la gente como principales cosas a mejorar son de mucho sentido común. Pone mejorar las instalaciones en primer lugar, mejorar la formación del profesorado en segundo lugar, disminuir los números de alumnos por grupo en tercer lugar, mejorar el salario del profesorado en cuarto lugar. Me parece que, o sea, la gente no está desconectada de la cuestión educativa, no dice disparates. Entonces creo que me parece interesante que nos metamos los ciudadanos. Tenemos que hacer nuevamente un breve corte y enseguida regresamos para pasar en limpio un poco e ir ya a las conclusiones finales a propósito de este debate. Continuamos, amigos, en esta mesa redonda que hemos conformado esta noche con Gustavo de Armas, Hanna Rodríguez Hertz, Pablo Álvarez y José Olivera, abordando los datos de repetición y deserción que se conocieron de secundaria hace pocos días nada más y que tanto llamaron la atención. Para terminar, bueno, me gustaría de alguna forma ir pasando raya, ir sacando algunas conclusiones de lo que hemos estado conversando y, bueno, plantearles a ver cuáles son, a su entender, por dónde deberían comenzar a instrumentarse quizás algunos cambios, algunas soluciones. Comenzamos por José Olivera. Bien, en primer lugar yo creo que no hay soluciones mágicas ni facilistas. Esto hay que reconocerlo, estamos en un contexto muy particular de campaña electoral, van a aparecer planteos en este sentido, pero nos parece que no es el camino correcto. Segundo lugar, yo creo que hay que generar amplios consensos sociales y políticos en torno para qué educamos y para qué queremos el sistema educativo y cuál es su función. Y en función de eso ir construyendo una política de Estado, que este es uno de los grandes debes que tiene el Estado uruguayo, por lo menos en los últimos 25 o 30 años. Es decir, cada gobierno que ha asumido el ejercicio del gobierno ha intentado o ha llevado a cabo una serie de reformas que no terminan de darle en la tecla y sobre todo no atacar los problemas estructurales. Entonces, fuerte compromiso social y participación social en la búsqueda de consensos, amplios consensos políticos y sociales que permitan construir un proyecto de educación a mediano y largo plazo y a no desesperarse porque en educación no hay resultados inmediatos. Pablo Álvarez. Lo último que decía José me parece que es fundamental, ¿no? Algo así, los chinos a veces dicen, si querés algo para hoy, plantarlo, si querés algo para pasado mañana, plantá un árbol, y si querés algo para el largo plazo, educar a las nuevas generaciones. No existe en el corto plazo ningún tipo de soluciones. Eso no es para no hacer nada. Yo creo que sí hay un conjunto de cosas que hay que hacer. La primera es pedirle al sistema político un poco de cordura. No podés salir a gritar a cada rato, cada vez que pasa algo, porque eso lo que genera es un estrés sobre el sistema. Y el sistema son los estudiantes, los docentes, los padres y los ciudadanos. Entonces después estamos todos discutiendo y no apoyando lo que hay que hacer. Creo que hay que favorecer el fortalecimiento del funcionamiento a nivel del centro. Para poder hacer detecciones tempranas, el centro tiene que existir como un espacio de comunicación y de convivencia. Si eso no se ve reflejado, capaz que no hay que ponerle nombres y después no hay que entrar en discusiones un poco bizantinas sobre qué modelo mejora, no, pero hay que fortalecer, yo creo, eso, y los docentes son los primeros en defender el rol que saben que tienen a la hora de poder vincular efectivamente al centro educativo con el contexto en el que están y las responsabilidades que la sociedad les impone. El tercero, y digo dos más, el tercero es presupuesto. Yo soy los que creo que hay que seguir poniendo plata en educación. Es mentira de que se puso plata, no se hizo nada. Hay que seguir poniendo plata en educación. Y el cuarto tiene que ver claramente con la formación docente. Tenemos que exigir una formación docente de calidad que le permita al docente y le exija al docente seguirse formando. Si no, es imposible. Por lo tanto, yo creo que hay que acompañar los procesos de institucionalización de nivel terciario, universitario, en materia de educación, y que para ser director se llegue también por formación y no solo por tiempo. ¿Hanna? Bueno, muchas cosas. Comparto plenamente lo que están diciendo y sobre todo el tema de que hay que apuntar al largo plazo para hacer una reforma sustentable. Y una cosa que es verdad lo de la formación, pero hay que lograr lo que lograron los sistemas educativos exitosos, que es conseguir que los más aptos se dediquen a la docencia. Y eso estamos lejos todavía. De hecho, la matrícula decae y los egresos decaen más abruptamente todavía.
Eso es una cosa, la de largo plazo. Ahora, una cosa buena que tiene esto de haber tocado fondo es que uno se dispone más a la innovación. Sí, y hay cosas nuevas que se pueden hacer en el corto plazo. Por ejemplo, cosa que me apuntaba Beatriz Macedo, crear comunidad de práctica. Se hace poco, el docente trabaja individualmente. Hoy tenemos internet, tienen todos ahí balitas, no hay excusa. Pueden trabajar, pueden hasta incluso usarlo de apoyo psicológico. Me bardearon todos los alumnos, preciso que me contengan. Yo qué sé, o sea, hay forma de trabajar en red y de compartir herramientas pedagógicas exitosas entre los docentes. Se puede hacer cosas más. Y bueno, lo que yo veo que caemos en la tentación de que queremos la solución mágica y el parche. Yo creo que, o sea, estas cosas funcionan, pero en la medida de que se haga una política de Estado al respecto. Y para eso se requiere una cierta generosidad de parte de todo el aparato político, gobierno y oposición. Finlandia empezó en el 70 y está cosechando en el 2010, más o menos, 40 años después, 2010 digo, en los 2000. Yo, pensando en el mediano plazo o el largo plazo, es muy largo, por lo menos un acuerdo 2015 al 2030 en el que intervenga todo el sistema político, todos los partidos, un acuerdo ambicioso pero mínimo. Cuando digo ambicioso me refiero a lo sustantivo. Probablemente no nos podamos poner de acuerdo toda la sociedad en 50 temas. Un acuerdo que tiene que involucrar obviamente a los docentes, un acuerdo que tiene que involucrar a la sociedad como destinatarios de educación, familias y alumnos, y un acuerdo en el que deberían participar otros actores, el sector privado, el mundo sindical más allá de los gremios docentes, que me parece que tienen que aportar por el vínculo entre la educación y el sistema productivo. Dos, estoy de acuerdo con que hay que innovar, hay que perder prejuicios. Y cuando digo innovar, que nadie me entienda mal, no me estoy refiriendo a la modalidad de gestión de los centros, si privatización, si escuelas charter, no, innovar en materia estrictamente educativa, de contenidos. Quizás también discutimos lo otro, pero lo importante es innovar, creo yo, en materia educativa, ayornar la educación. La educación de hoy no puede ser la educación de 1912, cuando se crearon los liceos departamentales, que la gente iba a vivir 50 años. Hoy la gente va a vivir 90 años, esperamos que siga estudiando durante mucho tiempo, y si alguien me pregunta, ¿cuál es el objetivo de la educación? ¿Formar para el mercado? No, el objetivo de la educación es formar para seguir estudiando a lo largo de toda la vida, que también facilita una mejor inserción en el mercado, ya sea como trabajador o emprendedor. Hace unas pocas semanas, ustedes lo habrán visto, aquí en Nuevo Siglo decidimos hacer un ciclo especial para abordar justamente el tema de educación, para poner foco, porque obviamente es algo que entendemos que nos muestra incluso como sociedad. En esta oportunidad nos pareció interesante retomar el tema, porque estos datos bien valían la pena. Ya lo han visto ustedes, sacamos varias cosas en limpio, varias cosas para seguir discutiendo. Así que bueno, yo les agradezco a los cuatro. Ha sido un gusto que hayan participado, que hayan decidido acceder a dar aportes, a dar ideas, a hacer puntos de vista divergentes y en algunos casos coincidentes, ¿verdad? Con ustedes, si les parece, nos reencontramos el próximo jueves a las 21 horas, pero no se pierdan mañana, viernes, Contexto con Nicolás Batalla. Que tengan una muy buena semana. Presentó IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo.